Hola Marco, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, No, no, es que él no estaba prendido el micro por si acaso, así ya, que no es que no ya, hubiera audio, solamente que no habíamos gracias. empezado. Ya, pero esperamos un minuto y ya empezamos. Ok, vamos entonces a comenzar. Saludar también a todos los que se han ya conectado a la sesión. Vamos a empezar entonces y un poco continuando lo que ya habíamos visto, ¿cierto? En las últimas sesiones, pero ahora vamos a añadir algo que es bastante importante, ¿ya? Y que de alguna manera también lo vamos a anclar en el diseño de sistemas de trading, que fue lo que vimos la sesión anterior, ¿cierto? Entonces, cuando hablábamos nosotros del diseño de sistemas de trading, ¿cierto? Y acá vamos como que de alguna manera poniéndonos en lo que ya habíamos hablado en la sesión anterior, pero que lo habíamos mostrado con ejemplos, ¿cierto? Habíamos visto el uso de distintos indicadores, ¿cierto? Importante el tema de combinarlos ya de manera correcta, porque como ustedes saben, ningún activo va a estar todo el tiempo en tendencia, ni tampoco todo el tiempo va a estar en rango. Entonces va a haber como que una suerte de mezcla de situaciones, ¿cierto?, que se dan y obviamente lo que nos tiene que quedar es el hecho de que nosotros tomamos lo bueno de la tendencia, que son en este caso las medias móviles, ¿cierto? Y por el otro lado teníamos lo que nosotros hablábamos, los indicadores de rango, que nosotros les llamamos osciladores. Entonces, en la práctica, lo que nosotros tenemos que entender claramente, siempre va a haber algún tipo de régimen que va a tener algún cierto nivel de predominancia. Me explico. Va a haber momentos en los cuales claramente nosotros estamos operando en rango y claramente también va a haber otros momentos en los cuales nosotros tengamos tendencia. Pero también es bueno tener eso en cuenta de que hay activos también que de una u otra manera tienen patrones un poquito más marcados, ¿cierto? Entonces, en esa mirada, también es bueno tener en cuenta el hecho de que, obviamente, y especialmente, claro, cuando hablamos nosotros de indicadores que son como específicos o un poquito más a la medida, ¿cierto? De lo que es, en este caso, cada instrumento, pensando, por ejemplo, en el caso del petróleo. Es importante tener en cuenta el hecho de que en términos prácticos nosotros nos damos cuenta de que de una u otra manera es importante tener esa definición también bien delimitada, ¿ya? Porque de alguna manera, y lo que estamos viendo acá para avanzar un poquito, que esto claro, no es diapo antigua, simplemente estoy mostrando como un pequeño repaso de lo que hemos ido viendo. Acá nosotros obviamente tenemos un cruce de medias móviles, ¿cierto? Estamos hablando de una media larga, o algunos le llaman súper larga, que es de 200 periodos. En este caso, el time frame en el cual nosotros solemos operar es de carácter diario, ¿ya? Entonces, en términos prácticos, claro, son recetas que de una u otra manera funcionan, ¿cierto? En la práctica
pero que de alguna manera son recetas que están como que de alguna manera popularizadas, o sea, el hecho de decir 200 periodos es una media adecuada para hacer un cruce de media. Y uno dice, ok, pero ¿quién dijo que era 200 el número exacto? Entonces también ahí como que conectando con lo que hemos visto, uno sabe de que obviamente la media es 200 más que todo por un tema netamente psicológico, ¿ya? O sea, porque claro, 200, si uno lo mira desde una perspectiva un poquito más depurada, es un número que claramente es múltiplo de 100, termina en cero, tiene mucho que ver también con la parte que a veces se habla harto, ¿cierto? En el mercado retail, el poner el número del precio, ¿cierto? Que termine en 9. O sea, en vez de decir te voy a cobrar 100 soles, te cobro 99 soles. Y es como que da una ilusión de control y que tiene mucho que ver con la psicología del trading. Acá funciona igual, ¿ya? Entonces son números que son fáciles de memorizar, son fáciles de recordar y como que de alguna manera algunos plantean de que eso tiene un impacto también en términos de una suerte de efecto rebaño, ¿cierto? Entonces, claro, si tú quieres hacer un trading de largo plazo, como que lo usual, lo estándar, es hacer este cruce de 200 periodos, ¿cierto? La única diferencia acá es que como tú te das cuenta, pusieron una media móvil simple y una media móvil exponencial. Entonces, en términos prácticos, lo que me está diciendo es que el número es 200, pero ahí donde yo hoy día, vamos ahora a ver esta parte, de entender de que nosotros tenemos que testear cómo le habría ido a una estrategia determinada utilizando esta regla, ¿cierto? Por ejemplo, decir, en vez de 200, veamos cómo nos habría ido con 190 días, o con 210, o con 182. Me dejo entender entonces claramente uno tiene que hacer también una suerte de sintonización fina a los sistemas de trading, porque claramente lo que yo les dije a la sesión anterior, ¿cierto? Oye, el cruce de 10 con 50 o eventualmente hacer un calibre de 20 con 40 es algo que es de alguna manera seguir a la masa. Pero si tú haces un poco ese perfilamiento fino, lo que va a ocurrir es que claramente podrías darte cuenta de que si ocuparas un cruce, por ejemplo, 12 con 48 en vez de 10 con 50, el resultado habría sido mejor en términos de performance histórica. Entonces, eso nos abre obviamente un dominio todavía más específico, más analítico y que claramente cuando uno lo hace a nivel intradía, cuando lo hace a nivel, digamos, de súper corto plazo, generalmente lo automatizamos, ¿ya? Pero como nosotros hemos dicho a lo largo de todo el curso, nosotros buscamos hacer un trading de mediano o largo plazo, por lo tanto, el horizonte de tiempo siempre el gráfico va a ser diario. Miramos el gráfico mensual, miramos el gráfico semanal para identificar tendencias de mediano y largo plazo, pero generalmente todo lo que hagamos lo vamos a hacer en un gráfico diario. Y también la pregunta uno dice, ¿y por qué el gráfico diario? Porque algo que quizá en la sesión 5 mencionamos muy rápidamente, por ahí en la sesión 4 es que los datos que tú tienes, que estás graficando, cuestan plata. Claro, obviamente como al mercado bursátil, al mercado de commodities, al mercado de ETFs y derivados, le interesa de que haya más gente que participe, lo que te da gratis son los datos diarios, semanales y mensuales. Te los da gratis. O sea, si tú entras a una plataforma como hemos visto del estilo TradingView, que la vamos a utilizar en un ratito, tú te vas a dar cuenta que los datos diarios los vas a tener fácilmente y especialmente en activos que tienen harta liquidez. Pensemos bolsas grandes. Pero si tú quisieras tener gráficos que son de horizontes un poco más cortitos y que sean gráficos, como se dice, en tiempo real, ahí te vas a dar cuenta de que ahí te quieren empezar a cobrar, ¿ya? Por ejemplo, cada activo o cada bolsa o cada paquete de instrumentos te puede costar mensualmente 10, 15, 20, hasta $100 tener los datos en tiempo real y prácticamente punto a punto, o sea, digámoslo de una manera más coloquial, segundo a segundo. Eso no es viable en el trading real. Entonces también es otra razón que nos disuade de diseñar estrategias intradía, porque las estrategias intradía son altamente dependientes de, obviamente, el ruido que puede haber. Y más encima, si tú tienes que pagar para tener los datos para operar y hacer tu análisis, se hace todo contraproducente porque, claro, los 10, $20 que tú vas a pagar para obtener datos en tiempo real,
claramente es parte también del costo que estás asumiendo, por lo tanto, el rendimiento de tus estrategias de trading tiene que ser más alto, porque claramente estamos hablando de que ese costo es una comisión que tú estás pagando. Y claro, ojo, no es que yo diga voy a tener un solo instrumento, no, pues vas a tener varios instrumentos, varias bolsas y vas sumando y sumando y fácilmente se te pueden ir 50 a, pensemos, $200, dependiendo de los instrumentos que tú quieras transar, solamente en comisión de tener información en tiempo real. Entonces el punto va en que nosotros obviamente operamos con estrategias que son de mediano y largo plazo, ¿ya? Y que de alguna manera también son consistentes con lo que ocurre mucho en la industria energética, ¿ya? Porque claramente nosotros cuando estamos hablando, el activo que más se transa en la industria energética es el petróleo. El petróleo, como sabemos, es un activo que se utiliza obviamente para temas de transporte, calefacción, pero también tiene un impacto en la industria energética, entendiendo de que existen aún empresas que de una u otra manera para generar electricidad requieren el petróleo como parte de su cadena productiva. O sea, lo que hablamos obviamente son centrales térmicas. No es algo que uno diga prevalece mucho en esta zona del mundo porque claro, en el caso de Perú, de Chile, eventualmente de Brasil, de Argentina, se utilizan, claro, centrales hidroeléctricas y que concentran buena parte de la matriz energética de los países. Paraguay, obviamente, pensemos todo lo que es la zona de Iguazú, ¿cierto? En el caso de Perú tenemos bastantes centrales hidroeléctricas, en Chile en particular, energía eólica, ¿cierto? Energía solar, ha habido mucha promoción a las energías renovables. Entonces, a lo que quiero un poco llegar, por ejemplo, pensemos en el caso también de otros países ya en el mundo, países nórdicos generalmente apuestan mucho por energía eólica, fundamentalmente, eventualmente algo por ahí. Otros países podrían hablar de temas de biomasa, pero también tenemos montones de países del mundo que todavía siguen necesitando el petróleo o incluso por ahí pensemos en algunos gas natural que son obviamente su fuente de generación de energía eléctrica. Entonces a lo que quiero llegar es que claramente el petróleo tiene montones de usos que tú puedes tener, transporte, procesos productivos, o sea, para motores, ¿cierto? Pero también para generación de energía. Entonces, en el mercado real de empresas o de trading de petróleo o de gas natural, tú generalmente utilizas un horizonte diario. O sea, pensemos, y ahora lo bajo a un ejemplo mucho más certero, real y algo que podría estar pasando hoy día. Una empresa muy conocida a nivel mundial, que obviamente es referente en temas de petróleo, es Petrobras, ¿cierto? Petrobras tiene un equipo que generalmente se le llama un equipo que podríamos llamarlo de análisis financiero, eventualmente algunos le llaman equipos de trading, ¿cierto? Equipos de cobertura, pero son traders profesionales que obviamente se dedican fundamentalmente a especular con petróleo, porque claramente en el caso de una empresa como Petrobras, a lo que a ellos les interesa es tratar de reducir lo mínimo las posibilidades de perder plata. Sabemos nosotros de que el petróleo es una materia prima que fluctúa bastante, ¿cierto? Tiene una ciclicidad bastante marcada. Entonces, de alguna manera u otra, lo que ellos hacen, que son los financieros dentro de Petrobras, sabemos a qué se dedica obviamente la gigante brasileña, sabemos que obviamente se dedica a extraer el crudo, ¿cierto? Pero lo que quiero obviamente decir es que dónde entran los financieros, que y un poco también es la razón por la cual este curso de alguna manera lo tenemos ahí anclado en la gestión de la energía, porque en el fondo, y es algo que vamos a profundizar mucho más en el siguiente curso, una empresa petrolera, una empresa naviera, una empresa de transporte aéreo, una empresa manufacturera o incluso una empresa de energía eléctrica deben tener lo que se llama cobertura. ¿Por qué? Porque claramente cuando nosotros decimos vendo el petróleo o compro el petróleo, claramente estamos hablando de un activo clave para los resultados empresariales. Como tú sabes, ¿cierto? Cada término de año la empresa presenta estados de resultados, ¿cierto? Estado de situación financiera. Eventualmente también vemos el EBITDA que tiene la empresa, ¿cierto? Entonces las finanzas corporativas tienen un vínculo muy directo en este tipo de empresas, o sea, petroleras, manufactureras, transporte, eventualmente empresas también financieras tienen mucho que ver en el tema, porque el movimiento del petróleo, hablándolo solo como un activo, tiene un impacto súper grande en los resultados finales del año. Este es el ejemplo elemental que voy a profundizar obviamente en el siguiente curso, pero cuando nosotros hablamos de una empresa como una aerolínea, ¿cierto? Pensemos United Airlines. United Airlines obviamente que vive y muere por tratar de, en este caso, controlar el precio
al cual va a comprar el petróleo, ¿cierto? Porque si tú me dijeras, yo pudiera comprar el combustible, en este caso de aviones, a un precio parejo durante todo el año y que ojalá sea bajo, ¿cierto? Es como diríamos de una manera más coloquial, es el sueño del pibe, ¿cierto? Porque claramente, pensemos ahora en una empresa que compra barriles de crudo directamente, si en un mundo ideal a una empresa que necesita, que es un consumidor de petróleo, le pudiéramos asegurar que el barril se lo vamos a vender $40 todo el año de manera flat. Gracias, ¿cierto? Porque claramente es un precio extremadamente bajo y claramente con eso entonces los resultados, ¿cierto? El EBITDA, el ingreso operacional va a ser espectacular. Pero claro, es soñar obviamente gratis, porque $40 plano todo el año no es algo tan realista de pensar. Pero claro, para eso entonces existen los equipos, ¿cierto? De trading, las mesas de dinero, que de alguna manera a través de la especulación financiera van a tratar de compensar los momentos en el cual vas a pagar más por petróleo, pero también, como dirían, guardar pan para mayo. O sea, si eventualmente tengo una buena posición, ¿cierto? Eventualmente lo que les estoy mostrando acá, un trade que yo hago simplemente de compra de medias móviles, ¿cierto? Y venta con medias móviles. Cuando gano plata, eso sirve justamente para compensar también los ingresos que yo pueda tener mermados cuando el petróleo sube, ¿cierto? Claro, hay momentos en los cuales no necesito hacer trading directamente, porque claro, recordemos, ¿cierto?, de que hubo una época no tan lejana en esta década en la cual el petróleo tenía un precio negativo. Entonces, claramente, empresas que necesitaban el petróleo, claro, no es que directamente te lo vayan a vender a precio negativo, pero va a ser un precio extremadamente ridículamente bajo. Entonces, claro, el momento diría, tengo que tratar de estoquearme un poquito más, pero de nuevo viene el punto. No tengo una capacidad infinita como empresa de transporte aéreo o una empresa naviera para almacenar todo el crudo, el petróleo del mundo, entonces compro lo que más puedo, pero claro, lo compré a precio barato. Pero obviamente la vida sigue y sabemos que el petróleo luego recuperó, ahora digamos que está en una barrera o en un rango de 60, 70 hasta $80 el barril de crudo. Entonces, claro, obviamente se te agotó ese stock y ahora tienes que volver a comprar. Pero el principio que obviamente está subyacente con esto es que el trading es una herramienta altamente poderosa para tratar de nivelar o aplanar la curva de costos que tiene una empresa que compra petróleo y de manera análoga tratar de aplanar la curva de ingresos para una empresa que vende petróleo. Porque de nuevo, obviamente hablábamos del caso United, donde una empresa quiere comprar el petróleo lo más barato posible, pero en el caso de Petrobras, que era con el que yo iniciaba, Petrobras, en cambio, quisiera poder vender el petróleo lo más caro posible. O sea, si pudiera tener un escenario en el cual vende un barril de crudo a $120, de nuevo, aleluya, ¿cierto? Porque claramente estamos ganando plata por montón, porque básicamente el costo de producir ese petróleo no tiene grandes variaciones, pero de alguna manera entonces nosotros tenemos el hecho de que en términos prácticos, estamos incrementando los resultados de la organización. Entonces, el trading en particular, por más que, claro, como que uno a veces no lo ve tan directamente, tiene un impacto directo en la gestión de la energía. Porque recordemos que al final del día, la manera o la forma más directa y más visible en la cual se mide la performance de una empresa es con los resultados del año. O sea, el estado financiero, el ROI de la compañía, el EBITDA, ¿cierto? Que son métricas propias de las finanzas corporativas. Básicamente eso es lo que determina siempre para decir, ¿fue un buen año o un mal año? Tan simple como eso. Entonces el trading claramente te ayuda en eso, porque al menos lo que te logra hacer, en el menos malo de los casos, es que trata al menos de hacerlo lo menos ruidoso, trata de hacerlo lo más estable posible y claramente la estabilidad es algo que al ser humano nos gusta bastante, ¿ya? Aunque no siempre sea buena, pero claramente no queremos hacerlo peor. Entonces, el punto va, ahí el trading entra en acción y por lo tanto ahora, volvemos a lo que estábamos diciendo, nosotros sabemos que podemos operar en rango o en tendencia, pero son estrategias genéricas. Hasta ahora yo les he dado solamente conceptos que todavía, a pesar de que ya son bastante sofisticados, ojo, el cruce de medias móviles, o el ocupar un RSI o el ocupar un MACD, son definiciones que claramente mucha gente ignora o que derechamente no quiere utilizar cuando hace trading, especialmente personas que hacen trading como inversionista persona, o sea, trading retail, se equivocan un montón.
El trader institucional, ¿cierto? El que está en este otro lado y que obviamente mueve grandes volúmenes de dinero, en eso no se equivoca. Pero a lo que quiero llegar es que obviamente los principios funcionan igual para todos. Entonces el punto va en decir, ok, pero ¿por qué yo, o Petrobras, ¿cierto?, tendría que utilizar 200 periodos? Entonces, claro, estamos hablando de medias móviles, pero recordemos nosotros, ¿cierto?, de que de manera complementaria nosotros tenemos, ¿cierto?, distintas posibilidades, ¿cierto? Porque acá yo les decía, tenemos media móvil simple, media móvil exponencial, por ejemplo, 9 y 21, que es un número que acá yo puse, pero también teníamos osciladores como el RSI, el MACD, el estocástico, que de hecho el TRIX también lo vimos, el CCI lo podemos ver ahora. Entonces, claramente lo que nosotros decíamos, vamos a tener primero que determinar si estamos más cargados hacia tendencia o hacia rango, pero ya teniendo eso, tenemos que obviamente diseñar algún sistema que al menos tenga dos indicadores. Y eso es algo que de una u otra manera, añadiendo a lo que vimos en la sesión pasada, yo te dije solamente dos indicadores, pero no hay ningún problema en que tú ocupes tres. Por ejemplo, voy a ocupar un cruce de medias móviles solamente de medias exponenciales, ojo, y voy a ocupar dos filtros, dos osciladores, como para tratar de afinar obviamente el trade, y voy a utilizar RSI y voy a utilizar estocástico al mismo tiempo. Entonces, claro, la exigencia que nosotros hablábamos, ¿cierto? En esta bitácora, que un poco decíamos, ¿cuáles son las condiciones que yo exijo para poder entrar? Son más exigentes, porque obviamente necesito, primero, que haya cruce de medias móviles hacia arriba. Además, necesito que RSI me marque señal de sobreventa y estocástico también. Entonces, claro, al final lo algo que nosotros hablábamos era de que claramente cuando el activo está en tendencia, tiene mucha más preponderancia el cruce de medias móviles. Entonces, en términos prácticos, el ocupar dos filtros simplemente es una validación, digamos, adicional, pero que obviamente la que predomina va a ser el cruce de medias móviles. Pero de todas maneras, basta que tú digas, oye, si ninguno de los dos osciladores me da señal, ¿qué significa eso? Y ahí donde viene también la otra pregunta, que hablábamos al final de la sesión anterior, la gestión del dinero. Si yo diría, pensemos obviamente en un trade individual, yo le iba a meter $1.000 al trade, por ejemplo, pensando con el tema de algún activo que está en tendencia, la pregunta era, si tengo una señal, que en este caso sería el cruce de medias móviles, y además tengo RSI y estocástico, ambos en sobreventa, o sea, en la parte de abajo, no tengo ningún argumento para decir de que yo no puedo gastar los $1.000. En cambio, si yo solamente tengo el cruce de medias móviles y tengo uno de los dos osciladores que me está dando señal, por ejemplo, pensamos, solamente me está dando estocástico la señal, pero RSI todavía no me la da, entonces yo diría, acá voy a ser un poco más precavido porque todavía no tengo los planetas alineados y por lo tanto voy a poner solamente $600. Cosa de que si yo pongo 600, pongo mi stop loss y recordemos también lo que hablábamos en la sesión pasada del stop loss, el take profit, ¿cierto? De que el take profit, o sea, la ganancia debería ser por lo menos tres veces la pérdida para compensar, obviamente. Y el punto va en que si yo meto $600 y dijéramos que pierdo el 10% de la posición, o sea, perdería $60, al final guardé 400 que me sirven para otra cosa. Entonces la pérdida neta real es de $60, pero yo había dicho que iba a poner 1.000. Claro, el truco está en que yo solo metí 600. Como no tenía los tres indicadores, media móvil, RSI y estocástico, cuidé la plata y no me metí a fondo. Por lo tanto, solo perdí un 6% de efectivo, $60 de 1.000 que obviamente tenía destinado a esa posición. El punto va es que, claro, si yo dijera, el estocástico habíamos mostrado también de que es un indicador bastante volátil. Entonces puede ser un poquito más arriesgado que en cambio jugar con el RSI. Entonces, si yo dijera de que voy a tener un cruce de medias móviles, pero el indicador que me está dando la señal es el RSI y no el estocástico, yo podría decir, en vez de poner $600, como el RSI es un indicador un poquito más seguro, pongámosle que voy a meter ahora $750. Sigo sin meter los 1.000 porque los 1.000 sería solamente
cuando yo tengo los tres indicadores alineados, pero como vuelvo a decir, tengo solo dos, pero ahora el oscilador que me está dando una señal es el más seguro o el que de alguna manera es más fiable, que es el RSI. En cambio, si hubiera sido el estocástico, bajo a 600. La pregunta iba, ¿y qué pasa si solamente tengo el cruce de medias móviles y el RSI con el estocástico todavía no dan señal? Ahí hay dos posibilidades, la verdad, y eso va a depender obviamente de tu apetito por el riesgo, o sea, conectamos de nuevo con la psicología. ¿Por qué? Porque si tú dices, me están picando las manos y quiero entrar, o sea, como que en el fondo uno dice, no quiero perder una oportunidad de ganar una platita, ¿cierto? Y en este caso, si tú solamente tienes el cruce de medias móviles, más no tienes señal con el oscilador, yo te diría ya, mete $300. 300 de los 1000. O sea, solo abre la posición con 300 y obviamente si pierdes, pierdes. Pero si ganas, ganas lo que se pueda. Pero claro, ahí viene un poco lo que se llama construir una posición. Porque si yo la abro con 300 está bien. No tiene nada de malo el que tú abras una posición con 1000. La segunda opción es no abrirla hasta tener dos señales. Pero ahí reitero, eso tiene mucho que ver con apetito o aversión al riesgo. El que quiere jugar más a lo seguro no abre ninguna posición si no tiene dos indicadores que le estén dando señal, dos de tres. Mientras el que tenga un poco más de apetito por riesgo dice el cruce de medias móviles gana, porque obviamente si estamos hablando de un activo que está en tendencia, el cruce de medias móviles es el que domina, ya, pues, entro con 300. Pero el punto viene en que luego, si veo que RSI, o sea que los días avanzan y RSI en algún momento me da señal, meto $300 más o hasta $400 más. Por lo tanto, tengo 300 que solo entré, que fue la primera tajada, el primer mordisco que vi, pero luego doy un segundo mordisco porque ya tengo dos indicadores en juego. El cruce de medias móviles, que es el que manda, pero también el RSI. Y luego, si eventualmente la posición sigue corriendo y veo ya que el estocástico también me dio señal, pongo el tercer mordisco definitivo. Entonces, 300, luego 400 y luego 300 y completé los 1000. Pero claro, a veces eso no ocurre, la posición se cierra antes, pero lo importante es cómo tú gestionas tu dinero. Pero no se trata solo, claro, de la gestión del dinero, sino en respetar tu sistema de trading. Es decir, si tu sistema de trading dice cruce de medias móviles manda, no abres ninguna posición hasta que al menos tengas esa señal. Claro, ya cuando tengo eso, la decisión es tuya. Decir, no me siento tan seguro, tengo una actitud un poco más conservadora, prefiero ser más cauto, esperas. Pero si tú eres obviamente un poco más digamos, buscador de riesgo o no le tienes tanto miedo, ¿cierto?, al riesgo, claramente tú dices, entro nomás, ¿cierto? Pero porque el sistema te lo dice. Entonces ese es el objetivo también de entender de que la combinación de indicadores, yo les mostraba, ¿cierto?, en la sesión pasada dos indicadores, pero en realidad uno podría tener tres. Podrías tener cuatro si ya quieres muchísima seguridad. Pero el punto va en que cuando buscas demasiada seguridad, ¿cierto? Riesgo-recompensa. ¿Vas a tener una probabilidad más alta de ganar? Sí, pero la ganancia va a ser también cortita, porque entraste muy tarde, porque los mordiscos los hiciste muy, muy, digamos, divididos, por lo tanto, solo metiste 250 cuando la ola estaba recién abriendo, pero claro, metiste el último mordisco cuando ya estaba casi agotándose la señal. Entonces el punto va en la dirección de entender de que, claro, eso lo gestiona cada uno. No hay una receta única. Lo que sí es un poco el mensaje es respeta tu sistema de trading, ¿ya? Por lo tanto, primero diseñémoslo, ¿cierto? Y eso tiene también mucho que ver con el hecho de entender, bueno, cuáles son los activos que obviamente yo voy a querer operar. Ya habíamos hablado, ¿cierto?, de que nosotros deberíamos siempre buscar un portafolio diversificado. Pero eso no quita de que obviamente nosotros podamos tener algún cierto nivel de interés y en el caso obviamente de ustedes, ¿cierto?, que están metidos en la industria, perfectamente uno podría decir, oye, pero yo igual quiero hacer un trading un poco más activo, o sea, posiciones que puedan durar semanas, ¿cierto? Pensemos en un portafolio, claro, de largo plazo, pero además un portafolio de mediano plazo, o sea, un poco más activo, ¿cierto? Donde compro y vendo con relativa regularidad. Entonces, el punto va en que claramente cada uno va a decir, bueno, a mí me gustan las acciones de finanzas, por ejemplo. O alguien va a decir, no, pero como yo estoy en la industria, voy a meterme solamente en empresas del rubro oil and gas. O eventualmente yo digo, no, pero como obviamente hay industrias que tienen mayor dinamismo, voy a meterme
en la más dinámica de todos, que es tecnología, ¿cierto? Entonces el punto va en que cada uno también puede calibrar, obviamente, ciertos activos que uno, por interés, por predilección, por apetito, por riesgo, de alguna manera, son los que, de alguna manera, podríamos nosotros decir, vamos a hacer trading, ¿cierto? Con activos específicos. Entonces ahí viene como con un poco lo interesante, ¿cierto? Porque claro, nosotros estamos diciendo, vamos a tratar, y eso fue algo que hablábamos también en la sesión pasada, vamos nosotros a buscar sistemas de trading que sean a la medida, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, claro, acá avanzamos un poquito. Entonces, de alguna forma, esto que nosotros estamos diciendo, y aquí esto sí es bien importante, porque en el fondo, el mensaje también que nosotros de alguna manera podríamos buscar es entender también de que hay ciertos indicadores, y acá claro, las medias móviles no, ¿ya? Quiero hacer muy la aclaración. En este traje a la medida, las medias móviles casi siempre son iguales. Claro, va a ser cruce de medias móviles y luego lo podemos un poco ir testeando, ¿cierto? Que es lo que vamos a mostrar en un rato. Pero primero hagamos el traje pensando cuáles son los osciladores que mejor le quedan a este instrumento. ¿Ya? Entonces es importante hacer ese tipo de delimitación, porque nosotros habíamos hablado, ¿cierto? Acá están los indicadores técnicos digamos, utilizados, que acá un poco son más de los que obviamente nosotros hemos dicho, pero nos hemos centrado en los más, digamos, los más eh, en los más confiables y también los que son más utilizados. Entonces aquí, por ejemplo, hemos hablado así tangencialmente de las bandas de Bollinger, medias móviles, por ejemplo, hemos utilizado Chaikin Money Flow, no se utiliza mucho. Hay otro que se llama canales de Keltner, que es como el primo de ese, pero podríamos ver si lo utilizamos. Por ejemplo, Parabolic SAR, podríamos mostrarlo hoy día, pero la verdad que tampoco es que sea tan MACD, ¿cierto? Acá tenemos el Average to Range, que es un poco un indicador de volumen. El Commodity Channel Index, que este sí, lo podemos mostrar incluso, estocástico, ya. Ichimoku no lo hablo nunca, pero es medio complicadito, pero claro, no es tan difícil si ya uno tiene experiencia. Media móvil exponencial, entonces si tú te das cuenta, aquí como que tenemos varios de los que, acá por ejemplo, otra media móvil simple, este era el envolvente, ya por si acaso. Entonces, a lo que quiero llegar es que en términos prácticos, acá nosotros estamos mostrando distintos indicadores que, bueno, acá está RSI también, ¿cierto? A lo que quiero llegar es que cada uno tiene que construir una combinación de estos indicadores técnicos, pero claro, el espíritu también de esto que vamos a decir ahora va en la línea de personalizar el traje a la medida. ¿Y qué quiero decir con eso? El RSI no funciona igual para todas las categorías de activos. Y eso es súper importante. Porque si yo en el futuro, y aquí un poco pensando también en las actividades que vengan para más adelante, ¿cierto? Trabajos calificados, claramente uno tiene que también pensar en indicadores que tengan sentido para lo que nosotros obviamente estamos desarrollando, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, es como súper importante hacer esa delimitación, porque si tú me dices en tu sistema de trading, que tú lo vas a compartir, que tú lo vas a desarrollar, obviamente, en base a tus preferencias, a tu apetito, ¿cierto? Por riesgo, digámoslo así. Claramente lo que nosotros estamos diciendo va en la dirección también de entender de que de una u otra forma tiene que ser coherente con lo que las recetas dicen, ¿por cierto? Porque obviamente los activos tienen también algún tipo de características que los hacen como que más susceptibles a ciertos indicadores y por lo tanto también tú tienes que tener en cuenta el hecho de que en la vida real no todos los indicadores van a ser con la misma, en este caso con el mismo funcionamiento. Entonces no tiene sentido, y ahora vamos un poco a profundizar en eso, ¿ya? De decir, oye, pero en la práctica tenemos que obviamente asegurar esta coherencia, ¿cierto? En los indicadores que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, en la práctica, ya, y acá voy a, permítanme un segundo aquí para poner bien el tema. Ya. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño, digamos, resumen de lo que
de lo que nosotros... Estoy abriendo otra aplicación ya. Permítanme un segundo que la estoy acá preparando. Denme un segundo. Quiero poner acá una pizarra, pero quiero ponernos la de... Mm, denme un segundo. Quiero acá achicarlo un poquito para que se note. Para hacer como que aquí un pequeño repaso rápido, ¿cierto? De qué indicadores funcionan mejor en categorías de activos, ¿ya? Entonces, ya. A ver, acá. Ya. Entonces, antes de empezar, solamente les pediría si me pueden confirmar a través del chat si logran ver aquí esto que pongo aquí es una pizarra, ¿cierto? Como para que con eso ahí podamos saber si lo que estoy ahora empezando a escribir se ve, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, estoy anotando RCI, ¿cierto? Entonces, porfa ahí me confirman si logran ver lo que estoy escribiendo. A ver, ¿hay alguien por ahí conectado? Gracias, aquí ya Dan me dijo ya. Gracias, Raúl también. Sí, se ve. Ya, gracias a los que me contestaron, así que por lo menos tengo 4 estudiantes escuchando la sesión. Ya. Nada, entonces, acá nosotros obviamente estamos hablando de osciladores. Entonces, el primero de ellos, ¿cierto? Que nosotros le llamamos, en este caso, el RSI, ¿cierto? Que luego vamos obviamente a mostrarlo con un poco más de detenimiento. Nosotros decimos el RSI es un oscilador que detecta sobrecompra y sobreventa. Entonces, ese es el primero y probablemente uno de los más convencionales, llamémoslo así, de los indicadores que nosotros tenemos. Pero acá empezamos obviamente a hablar un poquito más de decir, oye, pero en términos prácticos, ¿dónde nosotros podríamos sacarle el máximo partido al RSI? ¿Cierto? Entonces recordemos nosotros de que existen categorías de activos donde probablemente algunos funcionen mejor o peor. ¿Ya? Entonces la primera categoría es lo que nosotros llamamos, ¿cierto? Acciones y ETF, o sea, lo que nosotros llamaríamos bolsa. Comprar acciones de empresa o ETFs que son activos que en el fondo replican también precios, pero tienen el mismo comportamiento. O sea, esta sería una primera categoría, acciones y ETFs, ¿ya? Entonces uno diría, ¿el RSI podría funcionar? Sí. Entonces después uno dice, vamos a ver, por ejemplo, moneda, ¿cierto? Podríamos nosotros acá pensar en temas de moneda extranjera. Acá ME en moneda extranjera. ¿Podría funcionar el RSI? Sí, ¿ya? Pero ahí viene la parte que obviamente a nosotros más nos interesa, que estamos hablando, ¿cierto?, de otra categoría de activos que nosotros dijimos que se llama commodities o materias primas, en la cual nosotros insertamos, ¿cierto?, a el petróleo, al oro, a el cobre, eventualmente al maíz, a la soja, etcétera, etcétera. Entonces uno diría, ¿el RSI funciona bien? La verdad es que no tanto, ¿ya? Entonces ahí es como que, en primer lugar, darnos cuenta de que obviamente vamos nosotros a pensar de alguna manera en un oscilador que si queremos meterle al petróleo, claramente nosotros nos damos cuenta de que por ahí no es tan bueno para el petróleo, pero claro, obviamente vamos a encontrar otro. Después tenemos el MACD, ¿cierto? Y el MACD, como dijimos, este es convergencia-divergencia, también lo hemos mostrado, pero acá decimos, para acciones y ETFs podría funcionar, sí. Para moneda extranjera, no. Y para materias primas, tampoco. Ya, entonces acá tenemos otro oscilador que es un poquito más limitado pero que igual nos sirve saberlo. ¿Por qué? Porque claramente nosotros estamos pensando en, de alguna manera, en buscar obviamente acciones también como parte de un portafolio. Entonces, cuando yo diseño mi sistema de trading, claramente el oscilador que podría, uno decir, valer la pena, podría ser el MACD. Pero luego teníamos otro que se llamaba el estocástico, ¿cierto? Stochastic Oscillator. Ya, pues el estocástico, en cambio, uno dice, ¿dónde funciona mejor? Y acá viene el gran detalle. Con acciones y con ETF, la verdad que funciona más o menos, claro, y aquí uno tiene que hacer una precisión. ¿Con cuáles funciona mejor? Con acciones defensivas, o sea, por ejemplo, pensemos de servicios básicos, financieros, pero por ejemplo con tecnológicas o con empresas que son como un poco más agresivas, la verdad que no funciona tan bien el estocástico, se colapsa rápido, ¿ya? Moneda extranjera, la verdad es que no funciona muy bien. Y en el caso de materias primas, sí funciona bien, y en particular donde funciona más o menos bien es en el caso de petróleo, gas natural.
Entonces, claramente aquí encontramos uno que podría funcionar relativamente bien y claramente para ese tipo de categorías de activos podría ser en este caso digamos, llamémoslo así, una parte de tu herramienta. Ya, acá tenemos otro, que es el CCI, ¿cierto? Que se llama el Commodity Channel Index, ¿ya? Este en particular, ¿ya? También es como que más o menos, pero a diferencia del estocástico, este sí puede ser bueno para acciones de empresas tecnológicas o eventualmente incluso, por ejemplo, en moneda extranjera también podría funcionar. Pero ¿saben dónde creo que el CCI también podría funcionar? En el tema de criptomonedas. O sea, el Bitcoin, por ejemplo, el CCI creo que podría tener ahí una pequeña ventajita. Y en el caso de materias primas, acá también como que un poco lo agotamos, porque aquí sí, el tema del CCI, no, por ejemplo, con el oro, con la plata, con el cobre, va a andar más o menos. Pero de nuevo, con petróleo y con gas natural, el CCI, la verdad que podría ser bastante, bastante bueno, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos obviamente cuatro indicadores o cuatro osciladores que de alguna manera son bastante útiles y claro, acá voy a poner un último ya, que son algunos de los que nosotros hemos definido, ¿cierto? Para nuestro sistema de trading, entonces yo tenía el TRIX, ¿cierto? Ya, pues el TRIX, ¿dónde funciona bien? En este y en estos dos no funciona para nada bien, pero este en particular, el Trix, funciona fundamentalmente con acciones tecnológicas o con acciones que son bastante, digamos, agresivas. También podría funcionar con cripto. Entonces, esta tabla que obviamente yo estoy construyendo, ¿para qué me sirve? Porque obviamente tú primero vas a determinar cuál va a ser el activo que tú vas a utilizar para poder, obviamente, hacer un análisis en este caso, del instrumento que tú quieres comprar. Entonces, si tú dices yo, obviamente quiero pensar en petróleo, en gas natural o en empresas que están en el rubro, de alguna manera va a cambiar el tema, porque cuando hablamos de acciones y ETF, estos son los osciladores que podrían funcionar mejor, mientras que en el caso de la materia prima directa, claramente hay otros osciladores que podrían ir mejor. Entonces ahí ya estamos empezando a diseñar nuestro traje a la medida. Pero esto es solo la primera parte, ¿cierto? Y nosotros también sabíamos que en el caso de las medias móviles, también podríamos nosotros construir esta especie de personalización, ¿cierto? Entonces, de alguna manera u otra, ya aquí voy a poner una segunda pizarrita. Entonces, en el caso de las medias móviles, claramente uno diría, yo tenía, ¿cierto? Media móvil simple, ¿ya? Voy a tener también una media móvil exponencial, ¿cierto? Y voy a tener, solamente por simplificarlo, voy a tener una media móvil ponderada, ¿ya? Entonces la weighted, ¿ya? Que en este caso es una media móvil ponderada. La verdad que con SMA y con EMA vamos a andar bastante bien, así que esta solo la puse solamente como para que el ejemplo no se quede tan cortito. Pero media móvil simple, de nuevo, acá nosotros decíamos, vamos a tener acciones, ¿cierto? Y ETFs, ¿ya? Y vamos a tener también moneda extranjera, ¿ya? Y íbamos a tener materia prima, ¿ya? Entonces, claro, el detalle va en que nosotros de nuevo acá vamos a hacer la separación, entonces acá pongo moneda extranjera, pero de nuevo yo también acá voy a hacer un análisis un poco más fino y acá voy a poner petróleo y gas, ¿ya? Entonces sería acá petróleo, gas y acá luego poner oro y plata, ¿ya? Que son dos categorías distintas dentro de materias primas, aquí como que lo desordené un poco. Entonces acá, media móvil puede funcionar, sí. Con moneda extranjera también es muy bueno. Con petróleo y gas, en cambio, no es tan bueno. Con oro y plata es medianamente bueno. En cambio, la EMA funciona bien con acciones con ETF, con moneda extranjera no tanto, con petróleo y gas va un poco mejor y con oro y plata también va bastante bien. En cambio, una media móvil que estamos hablando ponderada no le va tan bien con acciones y ETF. No digo que le vaya así excepcionalmente mal, pero claramente preferiría yo tomar estas dos. Moneda extranjera le va regularmente bien. Petróleo y gas, digamos que no lo hace mal, pero con oro y plata ya la verdad que no lo hace tan bien.
Entonces, de nuevo, obviamente uno dice, ¿qué tipo de media móvil yo voy a escoger? Depende de la categoría de activo que tú vas a tomar. Entonces, es un mensaje bien importante porque ahora nuestro sistema de trading le estamos dando todavía mayor nivel de personalización porque en la sesión pasada lo que nosotros dejamos claro, ¿cierto? Combinemos un oscilador con una media móvil, cruce de medias móviles, ¿cierto? Uno y uno. Ahora dijimos, podríamos tomar dos osciladores. Pero por otro lado, venía la parte de decir ya, pero ahora decimos no cualquier oscilador, porque claramente estamos diciendo nosotros que en términos prácticos, lo que ocurre, ¿cierto? Es que algunos indicadores van a tener un desempeño mejor que otros, ¿cierto? En relación al tema de el tipo de categoría de instrumento. Entonces, esto que estamos diciendo acá, ahora ya como que le metimos un poquito más de profundidad, ¿cierto? Pero claro, nosotros acá obviamente uno dice, cuando queremos diseñar esto, obviamente vamos a avanzarlo. Entonces acá entramos en esta parte que ahora lo vamos a mirar con TradingView, que es una parte que es súper importante, ¿ya? Y que acá solo lo vamos a poner como ejemplo, porque es un concepto súper importante este que estamos diciendo acá, backtesting, ¿ya? ¿Por qué? Porque como yo les decía, al comienzo de la sesión es algo sumamente importante el que nosotros, ¿cierto?, seamos capaces de definir cómo le habría ido a esta estrategia en particular, porque claramente ya sabemos que podemos personalizarlo un poquito, ¿cierto? Entonces es importante también hacer esa prueba, pero claro, antes de sumergirnos un poco más con el tema del backtesting, primero, veamos obviamente el tema de los indicadores en sí que nosotros podemos utilizar, ¿cierto? Entonces acá voy aquí a TradingView, ¿cierto? Entonces ahora voy a empezar deliberadamente, ¿cierto? Con una empresa que todos conocemos, ¿cierto? Que se llama Chevron, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo, ¿cierto? Voy a poner acá Chevron. eh, ya, pues entonces CDX, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo una de las empresas más importantes del rubro, ¿cierto? Acá estoy comprando la acción de Chevron, ojo, pero nosotros dijimos, esta es una acción, o sea, no estamos hablando del petróleo. ¿Depende en parte del petróleo? Sí, claramente es una acción que, por lógica, depende de la variación que pueda tener el precio del crudo, pero que de todas maneras, entendiendo de que, como dice el dicho, cuando llueve a todos les moja. Entonces, en la industria petrolera, obviamente, el rendimiento bursátil no está solamente determinado por el precio del activo, perdón, del petróleo, sino también obviamente por el desempeño que cada empresa tenga en poder de una u otra manera lograr, ¿cierto? Tener un desempeño superior a su competidor, ¿cierto? O sea, el que tenga menores costos. Pero si uno mira, y esto claramente uno se da cuenta sin ser adivino, de que claramente la acción de Chevron, miren, estoy mirando ya casi los últimos 3 años del precio, es evidente de que si nosotros miramos, mira, aquí lo voy a dejar en 3 años, ya, 2029, 2 años, perdón. Ya, entonces ahora voy por el tercer año, ya llevo 2 años y medio, pero si nosotros miramos, más o menos, claro, aquí como que empezó el rango, más o menos, porque antes venía en caída. Entonces, de alguna manera, si nosotros miramos desde el 2023 en adelante, el gráfico de Chevron claramente está en rango. El detalle está, este gráfico diario, como que aquí ya de alguna manera determinamos claramente de que el precio de Chevron está en rango, inevitablemente uno empieza entonces a mirar algunas cosas, ¿cierto? Lo mismo que mirábamos, ¿cierto? En la sesión anterior, el primer paso es establecer niveles de soporte y de resistencia. Entonces acá yo voy a trazar una línea, ¿cierto? La voy a acá llevar hasta el precio que tenemos aproximadamente ahora, ¿cierto? Ya. Entonces, claro, esta es una línea referencial que sería como el techo del precio de Chevron, ¿cierto? Entonces acá voy a ahí más o menos fijarla para tener una suerte de calibración correcta, ya. Entonces, y claro, acá ya está, la podría bajar un pelito solamente, y esto, ojo, como les decía en la sesión pasada, esto claramente está intencionado, es un gráfico que de alguna manera nosotros lo hacemos porque en un sentido amplio queremos obviamente tratar de construir un argumento. Entonces yo veo Chevron, ¿cierto? Y en primer lugar me doy cuenta de que en los últimos
3 años, ¿cierto? 23, 24, 25. Entonces acá tengo la primera vez que el precio de la acción, ¿cierto? Llegó a esta zona. Después tengo acá otra vez en que llegó a esta zona. Acá llegó, pero estuvo poquito, pero aún así llegó al techo. Después acá llegó al techo de nuevo, pero se pegó un desplome feo. Y acá estamos ahorita mismo en un techito. El detalle va en que obviamente algo que nosotros sabíamos que con un rango siempre nos importa el techo y el suelo. Y justamente Chevron está ahora en el techo. Entonces la pregunta del millón va a ser, ¿va a lograr superar el techo o de nuevo se va a desinflar, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que estamos en rango, claramente el indicador que predomina en esto va a ser un oscilador, ¿cierto? Ya eso lo tenemos súper claro. Entonces acá estamos ahora, como se diría, en el momento ideal de acción, ¿cierto? Porque sabemos que en los próximos días vamos a saber si Chevron cayó o Chevron rompió rango. Es una gran pregunta y de hecho por ahí si la podemos luego ir mirando, mejor todavía ya. Entonces sabemos que estamos en rango. Abajo igual podríamos trazar los soportes y todo, no es que no lo vaya a hacer, pero claramente estamos de acuerdo de que ahora estamos en la zona de techo del rango. Entonces el punto va en que obviamente estamos en un momento candente y claro, si estamos hablando de que es la acción de nuestro, en este caso, empresa de análisis Chevron, esto es una acción, por lo tanto la tratamos con un oscilador que responda al mercado bursátil, ¿ya? Vamos igual a meterle otro oscilador que un poco sea más propio del petróleo mismo. Entonces, como que vamos a combinar para ver qué nos dice. Igual predomina el indicador que obviamente es propio también de lo que nosotros diríamos es el tema de bolsa, de acciones, ¿cierto? Entonces, como ya habíamos hablado, ¿cierto? El que probablemente más nos vaya a ayudar en esto, ¿cierto? Entonces yo pongo acá índice de fuerza relativa. A ver, mejor lo voy a poner en inglés, RSI. Ya, y aquí está. Entonces nosotros miramos, ¿cierto? Y acá me está dando ya una alerta, pero como que pareciera no ser tan clara. Porque si te das cuenta, entró en zona de sobrecompra, pero rápido se retrajo. Y ahora, que estamos justamente en el momento de la acción, ahora mismo el RSI está en 67. Si estuviera en 70, claro, ahí tú dices, oye, ya, pues entonces hoy día es el momento en que tenemos que empezar en vender si hubiéramos tenido una acción en este caso, Chevron. Pero claro, todavía no me dice de que esto se ha agotado, no de manera clara, contundente. Entonces el punto va en que es solamente un indicador, pero no me está dando luces de que esto va a empezar a caer hasta ahora. Entonces, claro, obviamente este indicador es más propio, reitero, de acciones, pero yo puedo meter uno que esté un poquito más también pareado, que sea útil para lo que es el petróleo. Entonces aquí yo pongo, ¿cierto? Estocástico, ¿ya? Entonces aquí, claro, pongo el tema de el indicador, ¿cierto? Y en cambio acá sí tengo algo que me está diciendo, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta, aquí yo estoy viendo, lo voy a marcar ahora con el lápiz, ¿cierto? Acá está en zona de sobrecompra. En cambio, el RSI todavía no tiene nada. Y claro, estamos en la zona de techo, pero no es todavía algo que te marque que ha subido o que ha bajado. O sea, está ahí, en pleno, digamos, llamémoslo así, en pleno movimiento. Entonces el punto va en que claramente nosotros, de cierta forma, nos vamos a dar cuenta de que esto es una pequeña señal, no tan fuerte, pero de nuevo, si obviamente nosotros estamos acá comprados con Chevron, la señal sería, si tú le quieres hacer más caso al estocástico, anda preparando la venta. Pero el RSI todavía no te da señal. Entonces, lo que se acuerdan, hablábamos antes de armar la compra en 3 movimientos, en 3 mordiscos. Acá también lo podemos hacer al revés, ¿cierto? Porque si tú tienes, en este caso, un una señal de estocástico, pero no todavía del RSI, dijéramos que nosotros tenemos los $1.000 metidos ya en Chevron, ya habíamos comprado y ahora queremos saber si vendemos. Con esta señal yo te diría vende $300. Claro, te quedan 700. De nuevo, gestión del dinero. Pero si asumimos que nosotros compramos por acá, obviamente en 150, en 166 uno dice, estamos bastante bien. Claro.
también viene el detalle en que te está marcando de que esto ya se podría estar agotando, por lo tanto, por seguridad vende 300. Pero claro, aparte tú vas a tener un stop loss, porque obviamente si compraste en 150, no vamos a esperar a que esto se caiga a 150 y te quedaste con nada. Entonces uno pone un stop loss también en 160, 161, para que no sea tampoco tan ajustado, pero claramente ya hay un pequeño indicio, pero no está totalmente confirmado. Es un rango. Pero nunca está de más, ¿cierto? Mirar igual como manera complementaria, recordando de que estos dos son los que mandan en este escenario. Entonces uno dice, voy a meter igual un cruce de medias móviles, ¿cierto? Y como es la acción de Chevron, no en este caso, en este caso, el petróleo mismo, que es materia prima, entonces le voy a poner media móvil, ¿ya? Y acá, de nuevo, voy a poner dos medias móviles. Y acá entonces entramos en una parte que justamente aquí sí ya vamos a poder ir mirando un poco más el tema del backtesting, ¿ya? Claro, acá voy a modificar ahora qué es lo que pudiera estar diciéndome este amigo. Entonces primero pongo la media corta, que sería de 10, ¿ya? Y entonces acá le voy a poner un poco más de grosor, ¿ya? Para que sea más notorio. Ya, entonces acá tengo la media corta que es de 10. Y la media larga o mediana, como queramos llamarle, le voy a poner una media de 50 de nuevo, de manera genérica. Recuerden que esto es una receta todavía sin personalizar. Le voy a poner entonces acá un color medio naranjito, de nuevo. Y acá entonces pongo ahí ya el grosor, ok. Por lo tanto, hasta ahora la media móvil no me está diciendo nada. Pero claro, obviamente estamos de acuerdo de que la media móvil en este tipo de escenario no es precisamente la tremenda o gran señal. ¿Cuándo sería una señal contundente? Cuando la distancia entre azul y naranja se va reduciendo. O sea, cuando, por ejemplo, el azul se gira hacia abajo y entonces se empieza a estrechar la diferencia, eso podría ser una señal, pero una señal complementaria. Perfectamente podríamos nosotros prescindir de esta señal y claramente solo basarnos con los osciladores porque, vuelvo a decirlo, Chevron en estos últimos 3 años es un rango prácticamente de libro, porque si tú te das cuenta, claro, por abajo es un poco menos notorio, pero aún así no se sale de menos de 140 en torno y arriba por 160, 170. Entonces es como un pinball, ¿cierto? Arriba, abajo, y casi siempre frena donde tiene que hacerlo. Entonces, claro, sería extremadamente contundente si en las próximas 2 semanas vemos que Chevron se volvió a caer y llegó a un precio de 160, 155, porque lo que me está diciendo es que sigue respetando el rango. Entonces, claramente, por ahora, en este caso, en ausencia de mayor evidencia, nos damos cuenta de que nosotros obviamente tenemos todavía una tendencia que solo con el estocástico pareciera estar indicándome que podría estar agotándose, ¿cierto? Entonces es claramente todavía un trade que podríamos decir está recién empezando, pero claramente la evidencia no es totalmente concluyente como para cerrar la posición asumiendo de que nosotros hubiéramos comprado Chevron, ¿cierto? En cambio uno dice, ya, ok, teníamos nosotros cierto Chevron, pero ahora nosotros vamos a decir, ya, vámonos al subyacente directo, ¿cierto? Entonces ahora voy a ir con el US Oil, que en este caso estamos hablando de el West Texas. Ya, pues entonces acá yo tengo, ¿cierto? El West Texas, ya, entonces acá. Y si tú te das cuenta, en primer lugar, ya, podríamos nosotros decir que hay un rango, es un poco, digamos, debatible el rango, porque si tú te das cuenta, la definición de rango, y estamos mirando el mismo horizonte de tiempo, o sea, desde 2023 para adelante, claramente nosotros nos vamos dando cuenta de algunas cosas que me hacen pensar de que esto no es un rango per se, porque claro, este es el máximo primero, luego tengo un segundo máximo, acá tengo un tercer máximo local, luego acá tengo ya este, pero luego tengo este, luego tengo este, y digamos que ahora estamos en caída y podríamos incluso decir o este o también este, pero digamos que hay casi una regularidad en la cual nosotros nos vamos dando cuenta de que los máximos cada vez van en caída. Y peor aún, los mínimos, después desde acá, también van en caída, o al menos no están en aumento. Entonces, claramente nosotros estamos acá, y claro, justo estamos ahora en esta zona, podría seguir cayendo,
pero lo que quiero con esto decir en términos bien prácticos es que claramente tú te estás dando cuenta de que no es un argumento tan contundente decir que hay un rango. Esto tiene más cara de tendencia bajista, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de una tendencia bajista, bueno, la primera recomendación siempre cuando hablamos de tendencias bajistas, uno siempre dice, esto es como tomar un cuchillo cayendo. Claro, porque muchas veces algunos dicen cuando algo viene bajando, uno quiere buscar el rebote, ¿cierto? El rebote en donde, en términos bien prácticos, lo que yo quiero es encontrar el suelo, comprar y ganar, ¿cierto? Es como el sueño ideal, pero claro, es arriesgado. O sea, si yo dijera, ¿en qué momento compro el barril de petróleo? Entonces partamos primero por el principio. Nosotros habíamos dicho, primero acá voy a eliminar el RSI, porque ya sabemos que eh, no es un oscilador tan bondadoso con el petróleo, entonces solamente me quedo con el estocástico. Ya, primera cosa, si tú me preguntas a mí, ¿esto tiene más cara de rango de tendencia? Yo le veo 65% tendencia y 35% rango. En mi evaluación, obviamente, que es un poco, digámoslo así, subjetiva experta, ¿ya? O sea, como que no es que yo tenga un argumento detrás, pero he visto tantos gráficos que esto es claramente una tendencia bajista. Pero lo que yo quiero, obviamente, es buscar el rebote. Entonces yo le meto un poquito más de suma al tema, porque como digo, es más tendencia que rango. Entonces, en términos prácticos, lo que yo tengo que determinar es que voy a utilizar medias móviles, ¿cierto? Entonces aquí, zoom, 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 ¿cierto? Le voy a dar un poco más de ahí de resolución, ¿cierto? Entonces, justo acá, si tú te das cuenta, la media corta en agosto del año pasado cayó, propio de una tendencia bajista, pero, oh, sorpresa, hace 2 días o 3 días, la media, en este caso, media corta, cortó hacia arriba a la media naranja, que es la media larga. Entonces, de alguna manera, aquí tenemos una señal no menor, ¿ya? Sobre el tema del petróleo. Pero claro, si tú te das cuenta, la señal me la dio aquí, pero luego, ahora el gráfico de hoy, que este es de hoy día, al cierre de hoy, se pegó un bajón horriblemente feo. Miren esta vela que estoy marcando acá, la última. Entonces, no es tan seguro de que esto realmente funcione. Pero en teoría, si tú eres muy, muy, muy arriesgado, tú dirías, ya, pues, tengo la media móvil y de hecho el que esté ahora abajo, entre comillas, hoy día, no es tan malo porque vas a comprar más barato. Claro, acá la cosa es decir, en qué momento voy a cerrar la posición si sale mal. Es evidente de que aquí tenemos una zona súper clara de soporte, ¿cierto? Entonces uno dice, el West Texas, ¿cierto? Acá lo tengo entonces en una zona que está en torno a aprox más o menos 55, $56. Entonces yo perfectamente puedo decir voy a comprar mañana a 59 o a 60 en el peor de los casos y por lo tanto mi pérdida la voy a hacer en 56, o sea, pierdo $3 o 4. Recordando la gestión del dinero, entonces yo tendría que buscar, obviamente, ver si hay algún punto que tenga 12 más, que acá sería hasta acá, 76. Entonces uno dice, basta con que llegue a 72, que está por acá, y que justo es otro máximo anterior. Entonces el trade parece que podría tener sentido, en el sentido de que el ratio de riesgo versus recompensa básicamente paga lo que nosotros estamos diciendo. Porque si yo compro aquí y pierdo, perdería $3 o 4, pero si gano, porque llegué hasta acá, voy a ganar 12 o hasta 16. Entonces, de alguna manera, el análisis es bastante racional. Pero ahí viene la siguiente pregunta. ¿Metería todo mi dinero en este trade? No, porque acuérdense que yo les dije 65% es tendencia, pero hay un 35% que es de rango. Y si yo voy a rango y veo aquí al amigo estocástico, yo me doy cuenta de que todavía no estoy en zona de sobreventa. Entonces la señal que viene desde el oscilador no es muy contundente, por lo tanto tengo que ser cauto, tengo que ser precavido. Si tú me preguntas a mí, ¿cuánto le metería yo a este trade si tuviera $1.000? Le metería 500. No le metería más, porque aun cuando dije que era un 65% de tendencia, igual obviamente esta velita de acá yo sería cauto porque obviamente mañana podría volver a caer de nuevo y volvemos a acercarnos a mínimo. Entonces,
metería poca plata, o más bien metería muy poca plata, ponle que $300, pero si mañana o el lunes veo que la cosa se estabiliza y quiere seguir tirando hacia arriba, ahí le podría meter un billetito más. Pero también el otro mensaje viene, jamás metería los $1.000 porque claramente el estocástico, que es mi segundo argumento, no me está dando fuerza como para realmente meterme con todo, ¿ya? Entonces ahí hay un antecedente que claramente uno debe tener en consideración, ¿cierto? Pero volvamos al punto, ¿cierto? De decir las medias móviles, ¿cierto? Claro, acá estamos hablando de un instrumento que claramente está yendo a la baja. Entonces, igual recordemos que comprar activos que están en rebote es mucho más riesgo que comprar activos que tienen más señales que están yendo al alza. Entonces, es importante también hacer ese análisis porque claramente, más allá de que pudiera haber una ligera, un vientecito que me dice que podría haber rebote, igual esto no deja de ser una tendencia que está en caída. ¿Cómo yo sabría que obviamente rompimos la tendencia y estamos volviendo al alza? Es que obviamente superemos los niveles de 64 $65. Eso sería como una primera señal. Pero claro, el nivel de riesgo lo pones tú. Ya, entonces es importante eso también delimitarlo. Sí, Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntame. Buenas noches, profesor. Disculpe, una consulta. ¿Y yo puedo aprovechar las curvas de las medias móviles para ver históricos pasados de cómo se ha comportado la curva, tanto las velas como las curvas? Porque, por ejemplo, en abril del 2025, ¿Mm? yo veo que también quiere aparecer un cruce entre las medias móviles y hay Claro, una vela roja, pues, ¿no? Que a claro. mí me llama la atención y me hace pensar de que esta acción va a seguir cayendo, ¿no? Claro, es que ahí el detalle, efectivamente, primero es ver la vela y sobre todo esta vela de acá es la como que de Ajá. alguna manera apaga la alerta porque te dice, oye, no, pues esto se pegó un bajón re feo y acá es como, voy a meterle un poquito más de zoom. Si nosotros analizamos, ¿cierto? El movimiento de abril, y acá voy a agrandarlo y ahora voy a correr para acá. Entonces uno dice, en el caso de abril, que es este, entonces si uno lo mira no alcanzó a llegar. Y acá el número claramente como que me da la razón y que un poco también a ti, porque si uno mira el número que está arriba, ¿cierto? Que dice EMA 10 Close, el día que estuvo más cerca de poder abrirse fue el 2 de abril, ¿cierto? Pero la media corta estuvo en un valor de 69,7, pero la media larga siguió arriba, con 69,82. Entonces, este fue como que el punto más cercano de apretar el botón. Pero al día siguiente, la alerta, como que ya estábamos listos para disparar. Era como que básicamente era como teníamos el dedo en el gatillo. Solo esperábamos que esto cruzara hacia arriba y íbamos a comprar, de acuerdo a nuestro sistema. Pero por obra y gracia, en este caso, del trading, ¿cierto? Del espíritu ahí animal que le llaman, el animal spirit cayó horriblemente y ahí obviamente tú miras ahora la media móvil de 50 se separó bastante de la media móvil de 10 y luego al día siguiente ya fue una carnicería y claramente le sacó buena ventaja, entonces esa señal era como casi casi y obviamente ahí viene lo más importante y es muy bueno el ejemplo, porque el trader indisciplinado hubiera comprado. Hubiera comprado, porque dice, pero esto está a punto, está así, nadita, como diríamos, ¿cierto? Matemáticamente, epsilon, ¿cierto? A la nada misma. No, pues eso es indisciplinado, porque tú tienes que comprar con hechos consumados, no con lo que podría llegar a pasar, y este ejemplo es buenísimo, porque claramente no cruzó, se retrajo, y aún si hubiera comprado, sabemos que las medias móviles tampoco es que todo el tiempo sean tan buenas, ¿cierto? Entonces el punto va en que claramente uno podría haber evaluado, aquí obviamente uno dice, oye, pero acá atento con esto, aquí no se generó la señal, por lo tanto en términos bien prácticos es un antecedente a tener en consideración. Acá sí se generó la señal, si nos damos cuenta, medio que llegó a justo a tiempo, pero claro, esta vela como que nos recortó bastante por lo tanto, como yo les decía, cuando uno abre una posición, igual uno tiene que estar todos los días ajustando el stop loss, porque si tú ya llegaste hasta acá, no esperas a que la señal de la media móvil te desplume o que la vela. Siempre la tienes ahí, como se dice, rienda corta. ¿Ya? Entonces, cuando uno pone un stop loss, a medida que va ganando, es como que protejo la ganancia y por lo tanto me hago un poco inmune a esto.
¿Ya? Entonces el detalle va, y ahí es muy importante esto, porque claro, hablábamos del concepto del backtesting, ¿cierto? ¿Cómo sé yo en qué momento o qué combinación de medias es la que mejor me podría funcionar, ¿cierto? Porque acá, claro, yo puse una combinación 10-50. ¿Cierto? Claro, obviamente estamos hablando de algo que va en tendencia a la baja, entonces voy a solamente poner otro instrumento que creo que va a ser mucho más claro para mostrar el concepto de backtesting e ilustrarlo claramente con algo que tenga valor para nosotros, ¿cierto? Entonces uno dice, pensemos ahora en algún tipo de empresa, voy a buscar algunas que no son tan convencionales ya, por ejemplo, voy a poner Citigroup, ya. Que claro, obviamente yo diría, ah, no, voy a poner Nvidia, voy a poner, por decir algo, Microsoft, las siete magníficas, ¿cierto? Que son eh, Nvidia, Amazon, Apple, Google, está Meta y se me olvidó Apple y creo que Tesla, no me acuerdo cuál es la otra, ya, pero son siete, ¿cierto? Que son como las que mueven el asunto. Sería muy fácil. Entonces mostremos una de una acción que claramente como que no es que yo diga, es súper notorio de que la está rompiendo, ¿cierto? Este es Citibank, ¿cierto? El Citigroup. Ya. Entonces la pregunta, y obviamente igual nos damos cuenta de que está en tendencia, entonces el ejemplo por eso es mucho más limpio, porque nos damos cuenta de que efectivamente dibuja un poquito mejor la tendencia, ¿cierto? Ya acá estamos con Citigroup, ¿ya? Entonces el punto va en que efectivamente si uno mira, por lo menos los últimos años, ¿cierto? Y aquí voy a seguir bajándole la escala para tratar de mostrar, ya, entonces es como que claramente en el último tiempo, sobre todo de aquí para adelante, estamos en tendencia. Antes no, pues ya estábamos rompiendo, pero cambió la tendencia, ya. Pero el punto va, y ahí donde viene obviamente el análisis, por lo tanto me voy a quedar por acá, para saber si realmente la combinación 10-50 era la que mejor iba a funcionar. Porque era algo que yo les decía. ¿Y qué pasaba si en cambio yo utilizaba una que fuera 12,48 o 13,47? ¿Me habría ido mejor o peor? Entonces lo primero que yo quiero pensar, obviamente, la 10-50, ¿cómo me habría ido si yo hubiera, en este caso, seguido este sistema de trading? O sea, quiero evaluar el desempeño de un sistema de trading y claro, la opción más básica o la más elemental es buy and hold. O sea, si yo hubiera comprado y no la cierro nunca y la hubiera tenido hasta hoy día, ¿cómo me habría ido? Entonces es importante el backtesting porque en el fondo nos permite hacer un análisis del pasado, del rendimiento. Y claro, acá yo lo voy a mostrar utilizando justamente esta función que tiene TradingView. Acá abajo yo pongo panel de trading. Perdón, no era panel de trading, es acá, acá, este de acá. No, está aquí, está ahí, puro tonteando. Espérenme un poco. Hay un botoncito acá. Denme un segundo que ya aquí como que a veces me calibro un poco. Productos, calendarios, denme un segundo. Que claro, aquí me cambiaron el orden de los botoncitos. A ver, quiero ver si objetos. No. Pero si aquí tengo algo que me ayuda con esto. Estoy probando todavía. No sé, no nos preocupemos todavía porque estoy aquí haciendo este jueguito. Quiero buscar nomás dónde está aquí el panel para buscar este temita. Pero quiero hacer lo que se llama un análisis, ¿cierto? De cómo le habría ido a este sistemita, ¿cierto? Simplemente comprar media móvil, sin más, y con eso entonces ver cómo nosotros podríamos haber tenido el desempeño, ¿cierto? Entonces, ven acá, quiero buscar una cosa acá que no me aparece. A ver, denme un segundo. Si no, igual acá lo vamos a ver, un segundo. Estoy buscando, a ver si no. Espérame un poco. A ver, que quiero ver algo acá que no, creo que no me está. Espere, voy a probar con otro. Denme un segundo. Voy a mantener acá, pero quiero ver si eres un tema del navegador.
Creo que acá lo tengo, pero un momento. Quiero ver una cosa acá. Un momento. Amigo, acá no me está funcionando. Permítanme un segundo. A ver, que aquí tengo un pequeño problemita que no me aparece el botón con lo que es el tema de... No. Hay algo que no... Mm. Ya, a ver, creo que no lo voy a poder ahora solucionar, ya, pero de todas maneras, a ver, lo voy a obviamente revisar para el tema de que obviamente nosotros tratemos de entender el concepto, pero claro, conceptualmente lo voy a mostrar ahora, en el sentido de que, claro, el rendimiento que nosotros habríamos tenido, ¿cierto? Porque si tú te das cuenta, acá yo tengo 10,50, ¿cierto? Entonces, pero claro, ¿qué pasaría si yo en cambio digo, voy a cambiar acá el periodo, ¿cierto? Y digo, ahora lo voy a poner a 12, por decir una variación, y acá, por ejemplo, tuviera una señal. En este caso, por ejemplo, miren, el cruce se da 12,50, se da el día 10 de noviembre. Y claro, yo acá luego entonces digo, voy a poner una media modificada y lo voy a poner con 45. Entonces aquí cambia, ¿cierto? Y claro, uno dice en qué, no, aquí me sale Fibonacci. Entonces dice, ¿cuándo se da el cruce? Se da igual. O sea, básicamente estos dos sistemas van en la misma dirección. Pero si yo hubiera puesto una media un poco más corta, ahora yo pongo 8, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo cambiaría la señal? Entonces aquí uno ve el cruce donde se da o donde cruza en este caso la media corta. Entonces uno dice el día 10 de noviembre, ¿cierto? Entonces ya está por encima.
Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que esas pequeñas variaciones lo que logran es que claramente tú entres un día antes o un día después, pero tú tienes que ir calibrando esto. Porque claro, si la señal, como en este caso nosotros nos damos cuenta, haber entrado antes en teoría te permite agarrar mejor el movimiento. Y claro, aquí viene el detalle, ¿cierto? Que tú te das cuenta, aquí, en la señal que yo estoy viendo, no se cierra, ¿cierto? O sea, como que sigue continua hasta acá y llega obviamente hasta el día aprox 7 de junio. Pero ¿qué pasaría, cierto, si yo la media vuelvo a hacer una modificación y ahora voy a poner una media, por ejemplo, de 15, ¿cierto? Solamente por ver estas distintas combinaciones, la señal claramente no se cierra, pero si yo hubiera puesto una media ultra, ultra corta, que también es una posibilidad, hay algunos sistemas que uno podría tener, entonces yo la pongo en 6, ¿cierto? Claramente, por ejemplo, una combinación, y acá, insisto, voy a revisar bien para que el ejemplo luego nos quede ya analíticamente más fácil. Entonces voy a poner acá 6,60. Ojo, es obviamente un ejemplo un poco más forzado, pero si tú te das cuenta, no, acá era 6,40, perdón. Ya voy a poner entonces un número más corto, por ejemplo, voy a poner ya 35, 6,35. Entonces, lo que quiero llegar acá un poco se nota, es que la combinación 6,35 abre acá, abre el 3 de noviembre, o sea, abre una semana antes que cuando ocupábamos 10,45, pero el detalle está en que acá sí se cerró, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, uno dice acá, la media corta sigue arriba y después aquí la media corta cruzó hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Y aquí es bien notorio el ejemplo, y eso es un poco lo que nosotros buscamos cuando hacemos backtesting. En el fondo es ver las distintas combinaciones en qué momento habrían cerrado o abierto posiciones, pero claro, lo realmente importante no es tanto definir si cerré bien o cerré mal, sino cuánta plata gané. Porque claro, o sea, el haber cerrado bien, en teoría, sería el momento en el cual tú cerraste justo cuando el momento del precio empezó a bajar. Pero claro, es de alguna manera algo que uno tiene que evaluar porque claramente el backtesting, en términos sencillos, lo que nosotros nos muestra es primero si este sistema 635 consistentemente en el tiempo da buenos resultados, ¿cierto? Claramente cuando estamos nosotros en tendencia, por lo general le va a ir un poco mejor, pero lo que nos tiene que importar va también en el hecho de entender de que 6,35 es una de tantas combinaciones. Obviamente, la cantidad va a ser bastante grande porque en las medias cortas nosotros dijimos de 6 a 12, o sea, podríamos hacer 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Vamos a tener por lo menos una cantidad de valores, 7 valores, ¿cierto? Del 6 al 12, y en las medias un poco más largas del 35 al 50. O sea, por combinatoria vamos a tener simplemente en este juego rápido 112 combinaciones. O sea, pensándolo en un sentido un poco más amplio de la cuestión, vamos a tener eh, en este caso, 112 sistemas de trading distintos. Claro, porque el sistema uno, por ejemplo, va a ser 635, sistema 2, 636, sistema 3, 7,35 y así sucesivamente. Entonces tú vas a tomar combinaciones, ¿ya? Pero claro, vas a ver obviamente el desempeño que habría tenido nuestro sistema de trading con parámetros que obviamente yo puedo ir modificando y ver cuál es el que mejor funcionaría para este activo. Y ahí viene la otra parte, obviamente, de decir, estamos claramente hablando del hecho de que en términos prácticos esto es solamente para Citibank. Porque lo que podría funcionar para Citibank, que podría ser este indicador 635, para Bank of American, para JP Morgan, para Visa, podría no ser igual. La combinación claramente va a ser personalizada a cada uno y eso es lo que nosotros buscamos cuando diseñamos un sistema de trading. Perfeccionar todavía más el tema de que la señal no es solamente cruce de medias móviles genéricas de 10,50, sino también llevarlos a una especificidad en que cada uno de los activos, instrumentos de tu cartera, va a tener un par ajustado, obviamente, que maximiza el rendimiento. Entonces eso es algo que es súper importante, pero ya para ir cerrando, y obviamente con esto concluir un poco con la parte del diseño de sistemas de trading, algunas reglas operativas que es importante igual tener en cuenta. Ya habíamos hablado de esto, pero solamente para redondear el uso del stop loss, ¿cierto?
porque como decíamos, este botón de pánico funciona cuando obviamente tú vas ganando y en algún momento la cosa obviamente se está volteando y obviamente lo que ganaste lo tienes que también preservar, nunca dejar que se vuelva en tu contra. Backtesting ya hablábamos, ¿cierto? Esto hay que hacerlo también para darnos cuenta de que hay que tratar de hacer muchas combinaciones. Acá hablamos de 40 por lo menos, ¿cierto? Pero podrían ser muchas más, ¿cierto? Y el detalle va en que obviamente uno tiene que ir mirando cuál de los pares, sobre todo cuando hablamos de medias móviles, es el que funciona mejor para ese activo. Ya hablábamos del riesgo ratio recompensa, 1 a 3 recomendado, si es más, mejor, ¿cierto? Y obviamente acá algo que es súper importante, si el oscilador y la media no están en la misma dirección, o sea, el oscilador te dice, estoy en sobrecompra, o sea, estoy diciendo que ya debería vender, y la media móvil te dice que hay un cruce que te obliga a vender, claramente ahí hay un conflicto. Entonces también es un aspecto importante en los sistemas de trading que debemos tener bastante cuidado con eso. Y ya para concluir, obviamente lo que nosotros hemos aprendido es que en términos bien prácticos, el uso de medias y osciladores de manera combinada toma lo mejor de cada uno. Porque como decimos acá, cada activo tiene su fortaleza, ¿cierto? Y claramente también entendemos de que el RSI puede ir mejor con acciones, el estocástico puede ir mejor con petróleo y gas, y obviamente podemos encontrar combinaciones que funcionan mejor, ¿ya? Y es lo más importante este tema de que un sistema, por más que yo te diga, ¿cierto? Oye, un cruce de medias móviles 10-50 parece funcionar bien. Yo te lo estoy diciendo, pero no por eso tú vas a asumir de que eso va a funcionar necesariamente y sobre todo entendiendo además de que cada activo requiere construir tu propia receta. O sea, como decíamos, Citibank podría ser 6,35 y Visa podría ser 11,44. Por lo tanto, hay que probar mucho. Diseñar un sistema de trading es un ejercicio que al inicio especialmente requiere mucha, digamos, requiere mucha dedicación, mucha preparación, planificación, ¿ya? Pero es justamente donde está la ventaja que tú logras, porque cuando te dedicas a planificar, luego prácticamente operas en automático, por lo tanto, probar, error, ¿cierto? Y sobre todo con cuentas demo, y luego la disciplina, ¿dónde viene? Donde, como hablábamos recién con el ejemplo y la pregunta que nos hacía Leonardo, ¿cierto? Si el sistema no me está dando señal, la disciplina obviamente está cuando tú respetas el sistema que tú has diseñado. Por lo tanto, con esto ya damos por concluida esta sesión. Igual ahí le voy a buscar bien el tema de TradingView, que ahí algo parece que cambió en la configuración, pero para mostrarlo claro, de una manera un poco más rápida, cómo hacemos un backtesting para tener obviamente varios activos que podamos comparar y con eso ya tener un sistema mucho más robusto, ¿ya? Así que nada, quedamos con eso pendiente, pero de todas maneras damos por concluida la sesión de hoy. Así que nada, me despido de ustedes deseándoles que tengan una excelente semana. Nos volvemos a ver ya en la próxima sesión, la número 11 y cualquier cosa, bueno, estamos ahí en contacto, así que espero que les vaya muy bien. Hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, nos Luego, vemos. hasta Ok, luego. gracias, Listo, profesor. hasta Hasta Chao, luego. luego. chao, Gracias. Gracias, gracias. profesor. Feliz Igualmente, chao, chao.